El último tema que estábamos viendo fue el de ondas, ¿verdad? Habíamos llegado habíamos visto el último tema fue lo de intensidad, ¿verdad? De una onda, que se va a utilizar también en el capítulo de sonido. Yo quería, para el tema de hoy, ¿verdad? Quiero cubrir el material relacionado con la interferencia y el principio de superposición. Así que voy a compartir con ustedes una presentación que tengo aquí en PowerPoint de otro libro, ¿verdad? Es del Serwi, donde está la parte de superposición. La razón por la que lo voy a presentar así es porque, es decir, no soy muy bueno dibujando y entonces quiero mostrar ahí algunos dibujos relacionados con el fenómeno de la superposición. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Y yo diría que usted es bueno dibujando. Yo no sé por qué todos los físicos dicen eso, que son malos dibujando. Bueno, hay algunas cosas que me salen bien, pero hay otros dibujos que pues prefiero presentarlos ahí, quizás porque son más claros, ¿verdad? Es decir, siempre con la intención de no enredar, ¿verdad? Pero bueno, si alguien desea esta presentación, ¿verdad? Yo se la puedo pasar, solamente me escribe el correo y yo se la mando. No es del libro de texto, o sea, no es del Sears, sino que es del Serwi, de la 9ª edición, y pues es el capítulo que trata este tema. Bien, vamos a ir viendo los detalles acerca de, digamos, retomando lo que ya hemos visto de las ondas. Vean que en el caso de las ondas, básicamente una onda o el medio elástico por donde se propaga la onda, básicamente, como lo dice aquí, son muchas partículas, ¿verdad? Que están en diferentes ubicaciones o en diferentes posiciones, ¿verdad? Sin embargo, esas partículas no se trasladan. Es decir, solamente sirven como el medio para que pase la perturbación. Así que a una onda no le podemos aplicar el modelo de la partícula, aunque el medio sí está compuesto de partículas. ¿Okay? Bien, entonces voy a adelantar un poquito para ver el principio, digamos, con el que vamos a trabajar, que se llama el principio de superposición. Básicamente lo que dice es que si dos ondas que están viajando en un medio, dos ondas viajeras por un medio, cada una de ellas tiene una Y individual, o sea, una Y de XT que describe la onda. En el momento en que ellas se superponen, ¿verdad? Es decir, que se forma una sola onda, pues entonces el principio de superposición lo que le dice así de sencillo es que la Y resultante tiene que ser la suma de las Y individuales. Es decir, cuando tenemos la onda resultante, vamos a ver si por aquí tenemos un dibujo, por ejemplo, este dibujo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Tenemos dos ondas, cada una de ellas con su Y. Recuerden que esta Y depende de X y de T, ¿verdad? Entonces, en este caso van al encuentro, ¿verdad? También podría ser que vayan en el mismo sentido y una, qué sé yo, adelante a la otra. Y entonces se forma lo que se llama la superposición, que en este caso es la onda resultante. Eso que ustedes ven aquí. ¿Verdad? Anteriormente, voy a devolverme un momentito, vean que las ondas, cada una de ellas tiene su propia Y, ¿verdad? Entonces llega un momento en donde el pulso se empieza a superponer. También se usa la palabra sobreponer, pero realmente, pues ahí sí les quedó mal. No sé, digamos en inglés, si alguien lo sabe, esta palabrita, ¿verdad? Overlap, básicamente no sé si es superposición o sobreposición, porque en el español, en los libros de texto la he visto que la usan ambas palabras, ¿verdad? Bueno, aquí empieza a superponerse. Y en el slide siguiente, pues ya vemos la superposición como tal, ¿verdad? Es decir, hay un instante y una posición X donde lo que tenemos es una onda resultante. ¿Ok? Y pasado ese instante,
pues cada una de las ondas individuales vuelven a tomar su forma, ¿verdad? Y continúan con el sentido de avance que tenían antes de que ocurriera la superposición. ¿Okay? Este principio tan básico, ¿verdad? Tan sencillo matemáticamente hablando, ¿verdad? Porque no es tan complicado matemáticamente, rige o permite explicar un montón de fenómenos en la naturaleza. ¿Okay? No solo relacionados con cuerdas, sino también con sonido, ¿verdad? Entonces, el principio de superposición explica la interferencia en el sonido, ¿verdad? Hay interferencia constructiva y hay interferencia destructiva. Entonces, en el caso del sonido, cuando hablamos de interferencia destructiva, pues lo que escuchamos es ruido, ¿verdad? Y cuando hablamos de interferencia constructiva, pues podemos distinguir, el oído se supone que puede distinguir los diferentes tonos o las diferentes fuentes que producen el sonido. Imagínense en una orquesta, ¿verdad? La orquesta sinfónica, que se observa cuando tocan los platillos, se escucha, perdón, cuando tocan los platillos, ¿verdad? El que toca el clarinete, el que toca el violín. Ahí decimos que hay interferencia constructiva, porque se distinguen las diferentes fuentes que producen el sonido, cada una de ellas con un tono particular. ¿Okay? Entonces, bueno, a nosotros aquí en ese capítulo, pues nos interesa aplicar el principio de superposición al fenómeno de interferencia y también después al fenómeno de las ondas estacionarias. ¿Ok? Entonces, esta sección que estamos viendo, disculpen un momentito para decirles, no me fijé bien. Estamos en el capítulo 15, en la sección 15.6, que es la interferencia de ondas y las condiciones de frontera y superposición. ¿Okay? Estamos en la sección 15.6. Entonces, bueno, ahí el libro le habla de la interferencia constructiva y le da pues algunas condiciones para este fenómeno. Entonces, ahí le definen qué es interferencia constructiva y destructiva en el libro. Y lo que más queremos es ver las condiciones, ¿verdad? Que son estas que vemos aquí. Esas ecuaciones que ustedes ven. El libro usa, si no me equivoco, usa coseno. ¿Me ven? Sí, el libro usa coseno. Pero básicamente, pues este tema es igual que lo de las oscilaciones, ¿verdad? Uno puede empezar con seno o con coseno. La única diferencia es que hay un ángulo de fase de 90 grados, ¿verdad? Entre ambas funciones. El Sears, van a ver que usa coseno, pero también se puede trabajar con seno, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, para el caso de la superposición, vean que para estudiar el fenómeno hay que simplificarlo. Y una forma de simplificarlo es suponiendo que la amplitud de las ondas individuales es la misma. Eso, por lo general, no es cierto. Es decir, un problema real no es así. Sin embargo, si las amplitudes son distintas, la parte matemática se pone más complicada, ¿verdad? Si ustedes quieren ver este tema un poco más profundo, ¿verdad? Pueden consultar el libro de Alonso y Fin, el volumen 2. Ahí ellos tratan el tema de las ondas, ya lo tratan con otro nivel matemático, ¿verdad? Pero, pues, por el momento, es decir, vamos a empezar estudiándolo como lo presenta el CIAS, ¿verdad? Y eso es lo que se va a evaluar, ¿verdad? Sin embargo, si alguien más adelante, ¿verdad? Después de que toma el curso, quiere profundizar un poquito más, ¿verdad? Pues les recomiendo el Alonso, ¿verdad? El Alonso ya analiza otros casos más complejos, ¿verdad? El nivel de matemático es más profundo, ¿verdad? Y ahí es decir, explican el tema de las ondas con mucho detalle. Ok, bueno, nosotros suponemos, por simplicidad, como les decía, que cada una de las ondas individuales tiene la misma amplitud. Ok, y las funciones trigonométricas, en lo único que se diferencian es en este ángulo de fase que ustedes ven aquí. Vean que la K, o sea, el número de onda, y la omega, que es la frecuencia, es lo mismo.
Y en este caso, vean que las dos ondas tienen el mismo signo. O sea, ambas se mueven en la misma dirección. En este caso, habíamos dicho en la última clase que cuando es negativo, el frente de la onda se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Entonces aquí son dos ondas individuales que se están moviendo hacia la derecha, ¿verdad? En el mismo sentido, solamente que una de esas ondas está desfasada un ángulo fijo. ¿Y esto para qué? Bueno, porque para poder estudiar el fenómeno de la interferencia, porque tiene que haber una superposición, ¿verdad? Entonces, ese ángulo permite hacer eso. Ok, el paso siguiente es aplicar el principio de superposición, que básicamente es sumar la Y1 y la Y2. Como ustedes ven aquí en esta ecuación, al ser la amplitud igual, yo la puedo factorizar. ¿Y cómo se llega a este resultado que tenemos aquí? Bueno, ellos usan una identidad. Ya les digo la identidad. Nunca me la he aprendido. Dame un momentito. Voy a dejar un momentito de compartir para mostrarles la identidad, porque si no, para que quede claro de dónde, es decir, de dónde se va a sacar, ¿verdad? Ok, la Y puede tener seno o coseno, dijimos, ¿verdad? Pero las identidades que hay que usar son estas. Están en trigonometría, son las siguientes. Seno de alfa más seno de beta, me imagino que ya por ahí la han visto, ¿verdad? Cuando han estudiado trigonometría. 2 seno de alfa más beta sobre 2. Ese 2 está en el argumento del seno, multiplicado por el coseno de alfa menos beta sobre 2. ¿Okay? Y la de coseno, 2 de alfa más 2 de beta, es igual a 2 coseno, alfa más beta, 2, multiplicado por el coseno de alfa menos beta sobre 2. Esas son las dos identidades. Vean que el único detalle, ¿verdad? Lo único que cambia aquí es este coseno. La función sigue siendo, el argumento sigue siendo el mismo y sigue habiendo aquí un coseno. Entonces, estas son las dos identidades que se usan para factorizar la onda cuando se aplica el principio de superposición. ¿De acuerdo? Entonces, claro, volviendo otra vez, voy a volver a compartir el documento. Volviendo ahí, pues en este caso, usar un seno. ¿Ok? Entonces, como es seno, pues uso la identidad de seno de alfa más seno de beta. Y entonces, alfa es kx menos omega t. Y beta es kx menos omega t más phi. Se hace ese cambio de variable. Y cuando se hace ese cambio de variable, se factoriza la a, que es la amplitud, ¿verdad? Y se llega a este resultado que están viendo aquí. Bueno, vean que ahora lo que está delante del seno, o detrás, como lo quieran ver, ¿verdad? Es 2a por el coseno de phi. Esa es ahora la amplitud de la onda resultante. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué característica vemos? Que está determinada por las variables, digamos, de las ondas individuales. O sea, vean que aquí en el coseno está el phi,
y está el A. ¿Ok? Y aquí adelante, digamos en el seno, en la onda resultante también tiene seno, y vean que también es kx menos omega t, pero ahora el ángulo queda partido o dividido entre dos. Tienen el mismo menos que tienen las ondas individuales. Quiere decir que al momento de que se superpone, ¿verdad?, que se forma la onda resultante, en ese instante, ¿verdad?, la onda resultante también avanza en el mismo sentido que las ondas individuales. ¿Okay? Solamente que la onda individual, su amplitud es A, ¿verdad? Y la onda resultante, la amplitud es 2A multiplicado por el coseno de phi medios. Todo eso es la amplitud de la onda resultante. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Claro. Ok, vean que continúa siendo una onda viajera, ¿verdad? Dijimos la clase pasada que cuando hablamos de una onda viajera, nos referimos o queremos dar a entender que es una onda, es un pulso, ¿verdad?, que se propaga con una velocidad u, que es constante. Entonces la onda resultante también es una onda viajera. ¿Ok? Y se mueve con la misma rapidez con la que se mueven las ondas individuales. ¿Okay? Entonces, en el fenómeno de interferencia, cuando se aplica el principio de superposición, lo que generamos es una onda viajera también. Solamente que su amplitud va a cambiar. ¿Ok? Bien, entonces, este mismo resultado se lo pueden poner con coseno. Es decir, en lugar de seno aquí, le ponen coseno. Y entonces habría que usar la otra identidad, la que es cos de alfa más cos de beta, que la única diferencia es que aquí adelante hay un coseno. Ok, entonces, mejor no se aprenda fórmulas así de memoria, sino que mejor aprenda a hacer la suma, ¿verdad? A aplicar el principio de superposición con la función que le den, ya sea seno o coseno. Lo que sí es que hay que tener la identidad a mano, ¿verdad? A mí se me olvidan, yo tengo mala memoria para fórmulas, así que tengo que andarlas buscando. Ahora las estaba buscando, porque sinceramente no me las sé de memoria. Y llevo años dando esto, ¿verdad? No sé por qué no he querido. Bueno, entonces esa es la onda resultante. ¿Okay? Digamos, una vez que se aplica el principio de superposición. Entonces, con esa onda resultante es que nosotros queremos estudiar los fenómenos de interferencia, ¿verdad? Que ya dijimos que hay interferencia constructiva y destructiva. Entonces, avanzando al siguiente slide, si no hay ninguna pregunta, vamos a ver ahora las condiciones para la interferencia constructiva. Entonces, en el caso de la interferencia constructiva, ocurre interferencia constructiva cuando el coseno de phi medios se vuelve 1. ¿Ok? Eso quiere decir cuando la amplitud... Disculpen. Eso quiere decir cuando la amplitud es máxima, ¿verdad? Porque la única forma que esa amplitud sea máxima es haciendo que el coseno de phi medios, ¿verdad?, lo que está aquí en esta fórmula, el coseno de phi medios sea 1, para únicamente quede 2. Entonces, en interferencia constructiva, la amplitud tiene el mayor valor. Y lo vemos en este libro que está aquí. Por eso era que quería presentarles el slide, porque pues, a mí me cuesta hacer esos dibujos. Entonces aquí vea que tenemos las ondas, ¿verdad? Las ondas individuales. Ok, entonces cuando ellas se suman, se logra interferencia constructiva cuando el coseno es más o menos 1. Y esto se satisface de lo que sabemos de trigonometría cuando el ángulo está en valores o en múltiplos de 1 en 1. O sea, va aumentando una unidad. Por ejemplo, vean que aquí está pi, 2pi, 3pi. ¿Ok? Esa es la secuencia en radianes, empezando en 0. O sea que un ángulo que es phi sea 0 también cumple con interferencia constructiva. ¿Ok? Bueno, entonces, para el caso de la interferencia destructiva, la condición es que la amplitud tiene que ser 0.
Y la única forma que la amplitud de la onda resultante sea cero es haciendo que el coseno de phi medios sea cero. Bueno, es la única forma de anularlo. Entonces, cuando el coseno de phi medios es cero, volvemos a aplicar las propiedades de trigonometría y ahora vamos a tener que la condición es en valores, en valores pares. ¿Okay? Voy a adelantarme un poquito. En valores pares, digamos 0, 2pi, 4pi, 6pi, ¿okay? Donde la n, ese múltiplo, es un par. ¿Okay? Entonces, en este caso, vean que en la interferencia destructiva, las ondas se cancelan. Y el ángulo es, para que ocurra esto, el ángulo tiene que ser pi o 180. Entonces aquí decimos que las ondas interfieren destructivamente. Entonces, si es una fuente de sonido, pues lo que vamos a escuchar es ruido. ¿Ok? Cuando hay interferencia destructiva. Bueno, entonces, aquí se observan, digamos que las tres ondas, ¿verdad? Las dos individuales y la superposición, que sería la onda en color rojo. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver un caso, digamos, que usaron el ángulo de 60, que eso no es ni interferencia constructiva, ni tampoco es destructiva. Es decir, es un caso intermedio que no tiene un nombre. Es cuando el ángulo está entre 0 y 180. ¿Okay? Entonces vean que es un caso particular. Puede ser 45 grados, puede ser 90 grados, es decir, cualquier ángulo que esté entre 0 y 180, sin que sea alguno de ellos, ¿verdad? Sin que sea 0 o 180. Porque ya dijimos que 0 es interferencia constructiva y 180 es interferencia destructiva. ¿Ok? Entonces, pues en general, un resumen que podemos decir es que el ángulo, digamos, yo lo puedo expresar como un múltiplo entero de pi, en donde ese n es la secuencia de los números naturales, si hay interferencia constructiva, o es la secuencia de los números pares, si hay interferencia destructiva. En todo caso, vean que la amplitud es máxima solo cuando es 2a, y el valor y es 0 cuando hay interferencia destructiva. O sea, si hay 2a, si la amplitud resultante es 2a, dicho de otro modo, hay interferencia destructiva, ¿verdad? Y si la amplitud es 0, pues hay interferencia destructiva. ¿Lo dije bien? Creo que no, ¿verdad? Si es 2a, es constructivo. Y si es 0, es destructivo. Y luego está el caso general, en donde pues, es un ángulo que está entre 0 y 180, como el caso de 60 grados. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Esta parte. No. Ok, entonces, bueno, quiero ahora ir a ver el tema de la interferencia en ondas sonoras. Y el aparatito que están viendo ahí es lo que ustedes ven al centro, ¿verdad? Esto donde está el punto P, eso es una tubería, como imagínense como la tubería de una trompeta. No sé si han visto una trompeta, ¿verdad? Bueno, no se llama una trompeta, es un instrumento de viento que el que lo está tocando mueve la tubería, ¿verdad? La desplaza sobre una tubería más delgada. No sé cómo se llama ese instrumento, sinceramente. Y eso es lo que permite que cambien los tonos. Bueno, ese aparato es similar. Es decir, aquí, esta tubería que vemos aquí, que está en color gris, yo la puedo bajar. O sea, puedo hacer que descienda. Y esto que vemos aquí es una fuente de sonido. Entonces, cuando esa tubería se mueve,
es decir, se desplaza, ya sea se baja o se sube, es que se logra estudiar el fenómeno de la interferencia en las ondas sonoras. ¿Ok? Entonces, de este otro lado está el receptor, ¿verdad? La persona que escucha, el observador, como le queramos llamar, y ese observador va a percibir la intensidad del sonido como máximos o mínimos. Entonces, cuando escucha máximos, es porque está distinguiendo los sonidos que produce esa fuente. Y cuando escucha mínimos, lo que está escuchando es ruido. Entonces, no sé si les ha pasado, pero esto es muy común observarlo en una plaza, ¿verdad? Digamos, una plaza, un mercado, una plaza en donde haya un altavoz, ¿verdad? Depende de donde usted esté posicionado, ¿verdad? Con respecto a la fuente, es posible que lo que escuche es ruido, ¿verdad? O sea, uno no distingue lo que está diciendo la fuente, pero si se acerca o si se coloca, no necesariamente tiene que acercarse, sino que se puede trasladar paralelamente a la posición donde está la fuente y entonces ahí permite. Ya, es decir, ya usted dice, ok, ahora sí estoy oyendo lo que están, ¿cómo se dice? Lo que está diciendo el altavoz. Ok, y también hay otros puntos en donde uno deja de percibir el sonido y la fuente está sonando, solamente que la posición donde yo estoy cancela esas ondas por el fenómeno de interferencia y no me llega a mí el sonido. Okay, entonces, en fuentes de sonido, interferencia constructiva implica que usted escucha los diferentes sonidos, los distingue, ¿verdad? Y entonces decimos que le llegan como máximos, ¿verdad? Y cuando hay interferencia destructiva, pasan dos cosas. Una es que no escuche nada y la otra es que escuche ruido. Ahora, ese sonido nos llega al oído, cuando el ruido nos llega como mínimos. ¿Okay? Entonces, para estudiar la interferencia, hay una formulita que es esta que tenemos aquí. Esa delta R que ustedes ven ahí se llama una diferencia de caminos. Y básicamente son dos distancias de la fuente al observador que cuando se hace esa resta convenientemente, ¿verdad? Nos permite, o esto nos dice que es igual a n por lambda, donde lambda es la longitud de onda. Entonces, ese n pueden ser máximos o pueden ser mínimos. Entonces, para el caso de la interferencia constructiva, esos n's son máximos. Cada uno de esos decimos que es un máximo. O sea, aquí, por ejemplo, este 0 es el primer máximo. El 1 es el segundo máximo. El 2 es el tercer máximo. Son esas n's donde usted distingue el sonido, ¿verdad? Cuando está posicionado cerca de la fuente a una diferencia de trayectoria R2 menos R1. ¿De acuerdo? Y cuando hay interferencia destructiva, la fórmula cambia levemente. Ahora tiene un medio, ¿verdad? Esa es la condición cuando es interferencia destructiva. ¿Ok? Y entonces, pues aquí lo que dice, ¿verdad? No se detecta sonido o lo que se escucha es ruido. Ok. Bueno, ¿alguna duda de eso? ¿Está bien? Ok, entonces vamos a continuar. El otro fenómeno que estudiamos con ayuda del principio de superposición se llaman las ondas estacionarias. Y vea que aquí las ondas individuales, ahora la diferencia es que no hay ángulo de fase. ¿Lo ven? No hay un ángulo de fase como en el caso anterior, en interferencia, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa vemos aquí? ¿Qué ven ustedes en estas ecuaciones ahora? Con respecto a las anteriores. Vean que ahora una de las ondas tiene un menos y la otra tiene un más. Eso quiere decir que para que se dé la onda estacionaria, para producir una onda estacionaria, las ondas individuales tienen que viajar en sentido contrario.
Entonces ya tenemos una forma de distinguir interferencia de ondas estacionarias. La interferencia, las dos ondas viajan en el mismo sentido. O ambas van hacia la derecha o ambas van hacia la izquierda. Y hay un ángulo de fase, que llamamos phi. Okay. En el caso de las ondas estacionarias, tienen sentido contrario y no hay un ángulo de fase en una de ellas. ¿Ven la diferencia? Entonces, aquí yo necesito volver a aplicar el principio de superposición. ¿Okay? Y para eso, voy a dejar un momentito de compartir. Necesito ahora utilizar estas identidades. Entonces, estas otras identidades. Sen de alfa más menos beta. Esta es seno de alfa por cos de beta más menos cos de alfa por sen de beta. Si fuera seno, y si es coseno, cos de alfa más menos beta es cos de alfa, cos de beta, ¿verdad? Y aquí se invierten los signos, es menos más, ¿verdad? Con ese orden, sen de alfa, sen de beta. Bueno, entonces, ahora en interferencia necesitamos, perdón, en ondas estacionarias necesitamos utilizar estas identidades. Entonces, están en el, digamos, en el, ¿cómo se llama? En el apéndice del libro, ¿verdad? Pero pues yo se las estoy poniendo aquí para que ustedes vean, digamos, cuáles son las que se usan, ¿verdad? Estas dos son para ondas estacionarias. Y estas son para interferencia. Eso por lo general el libro casi no lo dice. O sea, usa la identidad y no le explica bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ustedes saben que necesitamos tener a mano esas cuatro identidades. Bueno, voy a volver a compartir el documento. Si tienen alguna duda, me dicen, una pregunta, algo que no haya quedado claro. Tenemos que hacer práctica, ¿verdad? También. Bueno, les decía que aquí, en este caso, en el caso de las ondas estacionarias, no hay un ángulo de fase, ¿verdad? No hay una constante de fase, y la otra cosa es que las ondas digamos, se mueven en sentido contrario. Y aquí le ponen un ejemplo muy bonito, que es el caso de dos fuentes, ¿verdad? Dos fuentes que están produciendo sonido o que están produciendo luz. O sea, esas fuentes podrían ser focos, lámparas, ¿verdad? O podrían ser dos altavoces que están de frente, uno al otro, ¿verdad? Uno viéndose con el otro, de frente. Y propagan una onda, ¿verdad? Y esa onda se va a interferir, ¿verdad? Con la otra onda individual y se forma lo que se conoce una onda estacionaria. ¿Okay? ¿Por qué le dicen una onda estacionaria? Bueno, resulta que cuando se aplica el principio de superposición, la onda resultante no es una onda viajera. Es decir, no está en movimiento. Esa es la pequeña, gran diferencia con respecto a interferencia. Y eso es para mí fundamental, ¿verdad? Es decir, es la idea fundamental en este capítulo, ¿verdad? Poder distinguir una onda viajera de una onda estacionaria. ¿De acuerdo? Entonces, ahora con estas dos ecuaciones que vemos aquí, estas dos Y, vuelven y aplican el principio de superposición. Es decir, suman esas Y usando estas identidades, seno o coseno, dependiendo de lo que le den las Y, ¿verdad? Vean que no puede ser seno y coseno, ¿verdad? Voy a devolverme. Aquí no podría ser seno y coseno. O sea, tiene que ser ambas seno o ambas coseno. ¿Okay? Y tiene que tener los signos invertidos. Entonces, por eso es bueno saberse la identidad, ¿verdad? O sea, saber cuál usar, si seno o coseno. Aquí me dieron seno, pero también podría ser que me den estas mismas ondas individuales con coseno.
Entonces, al aplicar el principio de superposición, y eso se los dejo a ustedes, ¿verdad?, para que hagan el álgebra, se llega a esta ecuación que está aquí. Esta es ahora la Y, la Y resultante de una onda estacionaria. ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Quién me podría decir? ¿Qué ven ustedes ahí? Bueno, lo primero ya lo están leyendo de ahí, ¿verdad? Vean que el coseno ya no tiene la forma kx menos omega t. Por lo tanto, ya no es una onda viajera, ¿verdad? ¿Y qué más vemos ahí? ¿Qué pasa con la amplitud? La amplitud es todo lo que está en el paréntesis, el 2a, ¿verdad?, multiplicado por el seno de kx. Pero ¿qué vemos ahora en una onda estacionaria? Está en reposo, ¿verdad? Está oscilando. Esa es la segunda cosa. Y la tercera, su amplitud es variable. Esos son los 3 detalles de una onda estacionaria. ¿Cómo yo sé que la amplitud es variable? Véanlo aquí, depende de x. Eso quiere decir que a lo largo del eje x, donde se encuentra el pulso, la superposición, la amplitud va a cambiar. ¿No ven? Está en reposo, porque ya no tiene la forma kx menos omega t. Y la otra cosa es que está oscilando. ¿Cómo yo sé que está oscilando? Vean el término aquí, coseno de omega t. El mismo término que habíamos visto cuando estudiamos el movimiento armónico simple. ¿Ok? Entonces, muy importante, ¿verdad?, distinguir entre la onda viajera y la onda estacionaria. ¿Cómo generamos ondas estacionarias en el laboratorio? Bueno, con una cuerda. Tenemos una cuerda tensa, como ese dibujito que ustedes están viendo ahí. Tenemos una cuerda tensa y hay un mecanismo externo, un dispositivo, un vibrador, ¿verdad?, que uno le va cambiando la frecuencia. Tiene una perilla ahí y usted le va dando perilla al vibrador, ¿verdad?, y él va cambiando la frecuencia. Y se generan estos patrones que ven ustedes aquí. Esos patrones, esos párpados, les llaman antinodos. Antinodos. Son los puntos en el eje X donde la amplitud es máxima. Aquí la amplitud es máxima. Y los nodos son los puntos a lo largo del eje X donde la amplitud es 0. ¿Lo ven? Entonces en el laboratorio pues le dan a uno una cuerda, ¿no? La cuerda se tensa con una polea que le ponemos una masa, un portamasas, y el otro extremo de la cuerda está pegado al vibrador. Entonces se enciende el vibrador y se comienza a cambiar la frecuencia levemente del vibrador. Y entonces comenzamos a ver esos patrones, ¿verdad? Aquí estamos viendo dos, ¿verdad? Dos antinodos. ¿Cuántos estamos viendo? ¿Cuántos nodos hay? 3 nodos, ¿verdad? El del extremo donde está el vibrador, aquí, se comporta como un nodo. Este otro que está aquí y este que está aquí, donde está, digamos, la polea. Entonces, la polea y el extremo del vibrador se parecen a nodos, o sea, a puntos donde la amplitud es 0. Ok, entonces aquí tenemos 3 nodos y 2 antinodos. Entonces, en el laboratorio, uno juega con eso, ¿no? Es decir, va cambiando la frecuencia del vibrador y va produciendo más antinodos. Es fácil ver 3 y 4, pero ya, por ejemplo, ver 5 cuesta mucho, ¿no? Es decir, cuesta mucho, hay que afinar la puntería, ¿verdad?, a la hora de mover la perilla que le cambia la frecuencia. ¿Okay? No sé si han visto este experimento, ¿verdad? Pero es un experimento muy bonito, ¿verdad? Y entonces ahí, vean que estas flechas que le están dando aquí, estas flechas que ustedes ven aquí, lo que le quieren decir es que precisamente la amplitud variable, o sea, esta X que vemos aquí, es la X que va desde el 0, ¿verdad?, a la X máxima donde está, digamos, la polea donde está la masa colgando, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, vean que esa amplitud va cambiando conforme yo me desplazo o me muevo en los valores del eje X, a lo largo del eje X. Y entonces hay unos puntos que no son nodos, ni tampoco son antinodos. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, esta flecha de aquí, ¿verdad? Esta X aquí, esto no es ni un nodo ni un antinodo, ¿verdad? Pero esta otra X aquí sí es un antinodo. Y esta otra X aquí sí es un nodo. Ok, entonces muchas veces en los problemas en el libro, lo que le dice es, dadas
la Y, ¿verdad? La información que le dice, calcule los primeros 3 nodos, que se supone que son consecutivos. Bueno, los primeros 3 nodos serían este, el del vibrador, ¿verdad? El extremo del vibrador, este otro y este otro. Pero pueden haber más nodos, porque yo no solo genero dos de estos antinodos, sino que pueden haber más. Ok, entonces muchas veces los problemas le piden que calcule los primeros 3 antinodos o los primeros 3 nodos, etcétera. Bien, bueno, entonces la onda viajera no es una onda, perdón, las ondas estacionarias no son ondas viajeras, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener presente aquí. Entonces, si me devuelvo a la figura otra vez, voy a volver a la figura esta, vean que ahí no hay nada que se esté desplazando. ¿Lo ven? O sea, el pulso ondulatorio no se está moviendo, o sea, está fijo. ¿Por qué? Porque la cuerda está atada en ambos extremos. Primero la tensaron, ¿verdad? Entonces la cuerda está atada. Así que cuando ocurre la superposición, nada se está trasladando, ¿verdad? O sea, nada se está moviendo. ¿Qué están haciendo estos puntos en la cuerda? Los puntos que pertenecen a la cuerda, lo que están haciendo es oscilando con una frecuencia angular omega. ¿Ok? Entonces, esto mismo en una cuerda, esto que ustedes están viendo aquí en una cuerda, es el análogo, digamos, el análogo mecánico de este otro dibujo, del dibujo de los altavoces. Entonces, cuando esas dos ondas sonoras ¿verdad? Se encuentran, lo que se genera en el centro, ¿verdad? Aquí en el centro, es algo parecido a la cuerda. O sea, es una onda también sonora, pero que no se está propagando, sino que está en el espacio. Las partículas que pertenecen a ese gas, lo que están haciendo es oscilando con una frecuencia omega. Pero el pulso de la onda resultante no se está desplazando, no se está moviendo. Entonces, este análogo, esto que ustedes ven aquí, es, digamos, para una onda sonora. Dos altavoces que están de frente. Y el otro caso, voy a adelantarme, esto es también una onda estacionaria, pero para el caso de una cuerda. Bueno, entonces podemos generar ondas estacionarias en cuerdas o también a través de de dos fuentes que emitan sonido o que emitan luz, ¿verdad? Bueno, una pregunta. Este tema de ondas es, como les decía, pues más adelante, yo les recomiendo que lo traten de ampliar, ¿verdad? Por ejemplo, del libro este de Al Alonso o de algún otro libro que ustedes que tengan un nivel un poco más profundo sobre ondas, porque el conocimiento de las ondas es fundamental para entender muchos temas actuales, ¿verdad? Temas digamos, de punta, que van a estudiar en física moderna, en mecánica estadística, en mecánica cuántica, en electrodinámica. Todas esas disciplinas necesitan un conocimiento eh, profundo, o sea, dominar bien el concepto de la onda, ¿verdad? Porque las ondas, pues, eh, permiten explicar, aunque es un tema de física clásica, ¿verdad? Es un tema de finales del siglo XIX, permite explicar o comprender muchos fenómenos a nivel atómico, a nivel microscópico. ¿Okay? Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, ¿verdad? Que desarrolló Niels Bohr en 1913. Si ustedes ven el modelo que él usa, es ondulatorio. O sea, él aplica los conceptos que ya sabe de ondas para explicar ¿cómo se dice? Las diferentes transiciones de energía de una órbita a otra, ¿verdad? Entonces, pues se necesita ahí el concepto de ondas. ¿Okay? Bien.
Ya vamos a continuar. Vamos a ver ahora. Voy a dejar de compartir un momento para explicar algo aquí en la pizarra sobre algunos fenómenos relacionados con las ondas. Entonces, para ello voy a volver por aquí. Bueno, resulta que una onda, llámese una onda sonora, ¿verdad? O una onda en una cuerda, una onda transversal. Las ondas se transmiten, ¿verdad? Cuando son viajeras, cuando tienen una velocidad v, pero cuando llegan a una frontera, es posible que el pulso ondulatorio pase esa frontera, o sea, avance, continúe, ¿verdad? O es posible que se refleje, es decir, que se devuelva, por decirlo de alguna manera. Hay un ejemplo muy conocido, es el caso del eco, ¿verdad? Cuando, no sé si ya lo han experimentado, que tienen que mover todo, hay que mover todo de un cuarto a otro, ¿verdad? Dejar el cuarto vacío, y entonces cuando sacamos todo, la cama, el closet, todo lo que tenía ese cuarto que quedó vacío, usted va y habla en el cuarto y se oye el eco, ¿verdad? Realmente el eco es que la onda se refleja, es decir, la onda sonora, cuando uno habla o emite un sonido, la onda sonora se propaga en el aire y encuentra una frontera, en este caso es la pared del cuarto, y entonces lo que pasa es que se refleja. Entonces lo que escuchamos nosotros, eso que le llamamos el eco, realmente es la onda reflejada, ¿verdad? Llegó a la frontera y rebota y se refleja. Okay, entonces eso también lo vemos en cuerdas, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar un poquito eso. Esto que vamos a ver se llama reflexión y transmisión de ondas. Y transmisión. Como les decía, es un tema, esto en física moderna, ¿verdad? Para entender las teorías del átomo, ¿verdad? Lo desarrolla a un nivel mucho más profundo, la parte matemática. Nosotros aquí vamos a ver más los detalles, digamos, conceptuales. En el caso de una cuerda, hay dos posibilidades. Y una es que cuando el pulso viaja, es una cuerda que donde va un pulso, ¿verdad? Con una velocidad v, llega a una frontera, ¿verdad? Donde el punto está fijo. Okay. O sea, la cuerda está atada rígidamente a un punto, ¿verdad? De manera de que no se puede deslizar. Entonces, lo que se ve experimentalmente, ¿verdad? Cuando se hace un experimento de esto, es que el pulso llega a la interfase, ¿verdad? A la frontera, aquí va. Y un instante después, lo que se observa es que regresa, se refleja, pero ahora vuelve invertido con la misma velocidad y tiene la misma amplitud. Eso es, digamos, simplificando el modelo en todo lo que sea posible, ¿no? Es decir, hay muchos casos intermedios. Puede ser un fenómeno más complejo, pero lo que se ha visto, digamos, es que el pulso, al llegar a un punto fijo, lo que hace es que invierte la cuerda y regresa aproximadamente con la misma velocidad, en sentido contrario y con la misma amplitud. Entonces vean que el pulso aquí no cambia su forma. Es decir, mantiene la forma del pulso, sigue siendo y de xt, ¿no? Para poderle aplicar aquello de usar seno o coseno, ¿no? Es una onda viajera. ¿Okay? Nos pasamos ahora al caso de las ondas viajeras. Entonces vean que aquí la onda se refleja y regresa invertida. ¿Qué pasa si es una onda estacionaria resultante? No pasa nada porque la onda estacionaria no se está moviendo.
acuerdo? Entonces no tiene sentido estudiar la reflexión y la transición en ondas estacionarias. Esto se lo estamos aplicando al caso de un vector fase. ¿Ok? Bueno, el otro caso es, ¿qué pasa si el punto no es fijo, sino que ahora es un punto móvil? Imagínense como que la cuerda tiene, como que si tuviera un anillo, ¿verdad? Una cuerda que está atada a un anillo y ese anillo ahora se puede deslizar por una barra. Entonces este punto ya no es fijo, sino que es un punto móvil. ¿Okay? Entonces nuevamente, cuando el pulso se va acercando, llega a la interfase, a esa frontera, lo que se observa experimentalmente es que también se refleja, pero no se invierte. Entonces regresa con la misma velocidad, aproximadamente, ¿verdad? Con la misma amplitud, pero no se invierte. Entonces, cuando es un punto fijo, el pulso incidente se transmite, se refleja y se invierte. Y cuando es un punto móvil, el pulso viajero, ¿verdad? Se transmite, se refleja, pero no se invierte. ¿Okay? Que es el caso, digamos, que estamos viendo aquí. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es una situación, digamos, como si quieren le llamamos el caso 1. El caso de que la cuerda llega a una frontera y el punto está fijo, está móvil. Pero también está el caso, dígame. Disculpe, es que se me pegó un toque. No podría repetir lo último que dijo. Es que apunté algo que dice, se refleja, pero no se invierte, pero no sé cuál de los dos era. El punto, el móvil, el punto fijo, se transmite, se refleja y se invierte. El punto fijo. Y el punto móvil, cuando el pulso llega ahí, que el pulso incidente, ¿verdad? Se transmite, se refleja y no se invierte. Ok, gracias. Bueno, ok. Está bien. Bueno, les decía que el otro caso, como el caso 2, es cuando tengo diferentes medios. O sea, tengo, digamos, dos cuerdas atadas. Imagínense que tengo algo así, una cuerda que va así, y aquí hay una unión o no sé, una forma de que las pegan las dos cuerdas, ¿verdad? Y esta cuerda tiene un mu1 y esta cuerda tiene un mu2. Y mu2 es mayor que mu1. O sea, la cuerda por donde va a pasar el pulso es más masiva. Esta. Como que si yo tuviera dos cuerdas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿El pulso acaba en la interfase? No, el pulso continúa. Por un asunto de que la frecuencia tiene que ser la misma. O sea, la frecuencia en el medio 1 tiene que ser igual a la frecuencia en el medio 2. Y eso ya se ve experimentalmente, ¿verdad? Cuando se da ese impulso, el pulso avanza a la otra cuerda, al otro medio, porque tiene que mantenerse la frecuencia. Es decir, no puede ser que termine aquí todo, ¿verdad? Que acabe ahí, en la interfase, donde están pegadas las dos cuerdas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando llega a la interfase? Bueno, una parte se refleja y vuelve invertida, y la otra parte avanza por la cuerda más masiva. ¿Okay? Eso es lo que se ve experimentalmente. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? O sea, ¿qué pasa si esta cuerda es más masiva? El caso de que sea así. O sea, de que sea el pulso así, viene por una cuerda más masiva a una cuerda menos masiva. O sea, ahora este es mu1 y este es mu2. Y entonces ahora mu2 es menor que mu1. O sea, cuando el pulso avanza, primero por la cuerda más masiva. ¿Qué se observa? Bueno, también hay continuidad. La frecuencia tiene que ser la misma. Solamente que ahora parte del pulso se refleja, pero no se invierte en la cuerda más masiva. Entonces regresa, se refleja, pero no se invierte. Y aquí, una parte del pulso pasa por la cuerda menos masiva. ¿Okay?
Entonces, ¿cómo podemos comparar este caso con el anterior? ¿Qué dirían ustedes? En el caso anterior, el punto fijo se comporta como este caso, cuando un pulso está pasando por una cuerda menos masiva y avanza hacia otra más masiva. Y el punto móvil, que vimos en el caso anterior, que es un anillo, ¿no?, que se desliza, se comporta como este caso, ¿verdad? El pulso se refleja, pero no se invierte. Y una parte avanza al otro lado. Bueno, vean que hay un análogo, ¿verdad?, mecánico entre estas dos situaciones, ¿verdad? Cuando tengo dos cuerdas de diferente densidad lineal de masa, o cuando tengo un punto fijo y un punto que se puede deslizar por una brilla. ¿Ok? Entonces, vean que el pulso también se mueve más rápido por la cuerda que es menos masiva, ¿verdad? Y se mueve más lento por la cuerda que es más masiva. Entonces, en estos problemas, tenemos que utilizar estas ecuaciones. V1 es igual a lambda por F1, ¿verdad? V2 es igual a lambda 1, lambda 2 por F2. Pero en estas ecuaciones, F1 es igual a F2. Ese es el pequeño detalle. Entonces aquí también V1 la puedo calcular como la raíz de la tensión entre el U1. Y V2 es la raíz de la tensión entre el U2. Vean que las tensiones y las frecuencias son las mismas. ¿Por qué la frecuencia tiene que ser la misma? Porque hay continuidad en la interfaz. El pulso no acaba ahí, no termina ahí, sino que una parte se refleja y vuelve invertido o no, y la otra parte, avanza y continúa a pasar por la otra cuerda. Entonces hay continuidad, las frecuencias son iguales. Y las tensiones son las mismas, porque por lo general las cuerdas están atadas en los extremos. Entonces la tensión que experimenta un alambre es la misma que experimenta el otro, independientemente de la densidad lineal de masa. Entonces estas ecuaciones también son válidas. ¿Y cuál es la otra válida? Esta. V1 es L1, que es la distancia de la longitud de la cuerda, entre T1. Y V2 es la longitud de la cuerda 2 entre T2. Entonces vean que tenemos ¿cuántas ecuaciones? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una de las frecuencias. ¿Ok? Entonces, algunas veces pues dan problemas de esto, ¿verdad? Que no son tan complicados. Le dicen que un pulso avanza por una cuerda, un medio 1, que tiene, ya le dan algunos datos de estas ecuaciones, y lo que le piden es que calcule, qué sé yo, el tiempo que tardó el pulso en pasar por la primera cuerda, o cuál es la densidad lineal de masa de la segunda cuerda. Pero entonces ya con estas ecuaciones, uno ya, es decir, ¿cómo se dice? Tiene los datos para despejar la incógnita que le estén pidiendo. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Voy a borrar esta parte. Bueno, vamos a ver ahora esta sección que vamos a ver es la 15.8. Esta sección se llama los modos normales de una cuerda. Así le llaman, modos normales de una cuerda. Se refiere a los modos de vibración.
¿verdad? Y uno los cuenta con la letra N. La N precisamente es lo que se llama el modo normal. ¿Okay? Es como una forma de cuantizar la cuerda. O sea, vamos a tener una cuerda, ¿verdad? Que tiene una longitud dada y le vamos a producir una onda estacionaria, ¿verdad? Y entonces ya vimos que se forman esos patrones, esos párpados, ¿verdad? Que llamamos nodos y antinodos. Bueno, ¿qué tanto se forman de ellos, ¿verdad? Son los modos normales de vibración de la cuerda. La cuerda, su longitud sigue siendo la misma, pero yo puedo poner una frecuencia tal en el vibrador que genere, digamos, 3 antinodos o que genere 4 antinodos. ¿De acuerdo? Entonces, aunque la longitud es la misma, yo de alguna manera, al cambiar la frecuencia, estoy cuantizando la cuerda. O sea, la estoy, digamos que, dividiendo, ¿verdad? En diferentes modos de vibración. Entonces, la longitud de la cuerda, experimentalmente, está relacionada con esta fórmula. L, que es la longitud de la cuerda, es igual a N por lambda sobre 2. Y esa N empieza a contar en N igual a 1, 2, 3. ¿Okay? Y esos son los modos normales, ¿verdad? Para una cuerda que está fija en ambos extremos. O sea, esto es una cuerda de longitud L, fija o atada, no sé cómo sería mejor decirlo, fija en ambos extremos. Entonces es algo así, ¿verdad? Tengo dos soportes y tengo una cuerda ahí que tiene longitud. Entonces este es el X igual 0 y este extremo de aquí es el X igual 1. Y este problema, que ustedes lo ven, que se ve bastante sencillo, tiene un montón de aplicaciones en física moderna, que luego por ahí se las van a presentar. Okay, entonces, muchos de los problemas, ¿verdad? A nivel atómico, microscópico, ¿verdad? Se empiezan estudiando asociándolos con el caso de las ondas estacionarias en una cuerda. Y ustedes dirán, pero eso no tiene relación alguna, ¿no? En principio no se ve, pero el tratamiento matemático que se hizo de esto, ¿verdad? Aplicarlo a los modelos atómicos, fue el que tuvo más éxito, ¿verdad? Para entender pues, los fenómenos que aparecieron de la física moderna. ¿Okay? Entonces, por eso este problema es tan importante, porque más adelante pues, lo van a ver, por supuesto, con otro tratamiento matemático, ¿verdad? Pero parten de una idea similar a esta. ¿Okay? Entonces, vean que la longitud de onda, ¿verdad? Yo más bien la puedo calcular de aquí. O sea, si yo despego la lambda va a ser 2 por L entre N. Vean que ahora la longitud de onda se vuelve una función de ¿quién? Del N, del modo normal. Entonces a esa lambda hay que ponerle un subíndice N para decir en cuál modo normal está vibrando la cuerda. ¿Okay? En el N igual a 1, en el N igual a 2, etc. ¿Ok? Muy importante, no confunda esto con los antinodos. Porque para los antinodos también se usa la letra N, ¿verdad? Para decirle, halle los primeros 3 nodos, o los primeros 3 antinodos. Y en el caso de los nodos y los antinodos, la N sí empieza en 0. Porque uno de los nodos es que es el extremo del vibrador que está poniendo a la cuerda a hacer la onda estacionaria. Ok, pero aquí en los modos normales, el menor es N igual a 1. Entonces, cuidado, no vayan a confundir los modos normales con el conteo de nodos y antinodos en una cuerda. Son cosas distintas. ¿Ok? Bien, entonces, pues para estudiar la frecuencia, pues también está cuantizada. Fn sería entonces ahora
sería N por V entre 2L. Y esa N es N igual a 1, 2, 3, ¿verdad? Para esa cuerda fija en ambos extremos. Entonces vean cómo las fórmulas dependen de ese subíndice, ¿verdad? Y por supuesto entonces la velocidad pues es lambda n. Entonces yo la puedo escribir así. La frecuencia las puedo despejar de aquí. Entonces aquí en la frecuencia sería 1 sobre lambda, v sobre lambda, ¿no? Y la cuerda está tensa. Entonces esto sería 1 sobre lambda, n raíz de quién? De la fuerza de tensión entre l. Entonces vean que de esta forma yo puedo calcular la frecuencia en el primer modo, n igual a 1, la frecuencia en el segundo modo, n igual a 2, y ahí va. ¿Ok? Entonces la frecuencia F1, cuando n es igual a 1, F1 se llama la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental. ¿Ok? N igual a 1. Esto enseguida lo vio Bohr, cuando él hizo el modelo del átomo de hidrógeno. Ustedes saben que Bohr trabajó en ese modelo como desde 1909, ¿verdad? Él fue a hacer una pasantía en Inglaterra, trabajó con Thomson, creo, pero luego se regresó a su país, ¿verdad? Cuando regresó a donde era Bohr, era de Dinamarca. Cuando regresa a Dinamarca, él ya venía con la idea de lo que había visto allá, ¿verdad? Entonces, enseguida vio que el modelo de las ondas estacionarias lo podía usar para entender las órbitas de los electrones en el átomo, ¿no? Bueno, y entonces enseguida vio que esa frecuencia fundamental, esa n igual a 1, es el estado base del átomo. ¿Okay? Entonces vean cómo un problema de mecánica de Newton lo traslada a un problema a nivel atómico. Por supuesto, no existen órbitas, ¿verdad? O sea, el átomo no está compuesto de órbitas. Es un modelo que se desarrolló para entender el comportamiento del átomo, pero no tiene órbitas planetarias, ¿no? Sino que fue a lo que recurrieron para poderlo entender. Que es una forma de ayudarse a entender el fenómeno. Ok, bueno, entonces la F1 se llama la frecuencia fundamental. Y en esta fórmula sería así: F1 es igual a 1 entre 2L, porque n vale 1, ¿verdad? Multiplicado por la raíz de la tensión entre. Y ahí tengo cómo calcular la frecuencia F1. Okay, entonces la siguiente, la F2, ya esa se le llama el segundo armónico. La F1 se le llama el modo fundamental o el primer armónico. La F2, segundo armónico. La F3, tercer armónico. Y así sucesivamente. Entonces, la otra cosa es que esta frecuencia también le llaman fundamental porque cualquier otra frecuencia yo la voy a escribir como un múltiplo entero ¿de quién? De la frecuencia fundamental. Siempre va a ser así. O sea, cualquier otra frecuencia, llámese el segundo armónico, el tercer armónico, la puedo escribir en términos de F1. Por ejemplo, el tercer armónico, ¿qué sería? El tercer armónico sería 3F1. El segundo armónico, ¿qué sería? 2F1. Entonces hay una serie que en física se llama la serie armónica, que entonces es una serie que converge, que es F1, 2F1, 3F1, hasta N, converge a N F1. Okay, eso se llama la serie de los armónicos. Y eso tiene muchas aplicaciones en la parte de, ¿cómo se dice? La gente que trabaja con sonido, o sea, que diseña instrumentos, ¿verdad? Que producen sonido. Sí, eso es importantísimo para un ingeniero de estos que produce dispositivos, ¿verdad? Diseñan dispositivos, qué sé yo, no sé, desconozco los detalles, ¿verdad? Pero toda la tecnología relacionada con sonido. ¿Okay? Bueno,
entonces, de lo que hemos visto hasta ahora, importante distinguir, ¿verdad? La onda estacionaria de la onda viajera, ¿verdad? Voy a volver a compartir aquí un momento. Importantísimo distinguir la onda estacionaria de la viajera. Entonces me voy a devolver aquí. Esta es la onda viajera. Y el fenómeno en particular es interferencia. ¿Cómo la obtuve? Aplicando el principio de superposición. Esto es una onda viajera. Sigue siendo una onda viajera. Porque tiene la misma forma, el argumento de la función tiene la misma forma matemática que las ondas individuales. ¿Ok? Y la amplitud sigue siendo constante, pero va a ser un máximo cuando es interferencia constructiva y va a ser cero cuando es interferencia destructiva. Eso es una onda viajera. Pero cuando yo tengo dos ondas individuales que van en sentido contrario, eso ya es una onda estacionaria. Y se aplica lo mismo, el mismo principio de superposición, ¿verdad? Solamente que ahora la forma de la Y resultante es esta. Ya no es una onda viajera. Por eso se llama una onda estacionaria. Porque los puntos que pertenecen a ese medio elástico están haciendo un movimiento armónico simple, que es esta figura que vemos aquí. O sea, cada punto en esa cuerda está haciendo una oscilación con una frecuencia omega. ¿Ok? Y entonces en la onda estacionaria aparecen estos vientres, también se les dice así, vientres, ¿verdad? Párpados, que se llaman los antinodos. ¿Ok? Y entonces yo puedo encontrar esos antinodos o esos nodos porque son posiciones en el eje X, ¿verdad? Y puedo contarlos, ¿verdad? Un antinodo, un nodo, dos nodos, tres nodos. Puedo contar esos nodos o esos antinodos y para eso uso la letra N, ¿verdad? Puedo usar la letra N, pero para el conteo de los nodos y los antinodos, ¿ok? Pero en la misma frecuencia, en la misma onda estacionaria, tenemos el tema de las ondas, de los modos normales. Entonces, los modos normales también yo los cuento con N, pero el N empieza en 1, no en 0. Entonces, N igual a 1, por ejemplo, es la frecuencia fundamental. ¿Ok? Entonces, vean ese detalle, ¿verdad? Yo también puedo calcular los nodos y los antinodos, sí, con estas fórmulas que están aquí, que ahí el libro también se las da. Para calcular la posición de un nodo, uso esa fórmula, n lambda entre 2. Pero vea que el n empieza en 0. ¿Verdad? Y para los antinodos, vean que el n no empieza en 0. Porque el primer antinodo ya no está en el origen. No es un punto en el eje X que está en el origen. ¿Cierto? O sea, está desplazado, está corrido. Entonces no puede empezar en n igual a 0. Vean que empieza en n igual a 1. Y la otra cosa es que las posiciones de los nodos, de los antinodos, perdón, son los impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y las posiciones de los nodos son los naturales, empezando con 0. Bueno, 0 no pertenece a los naturales, ¿verdad? ¿O sí pertenece? No me acuerdo. Creo que no. Los naturales empiezan en 1. Ok, pero vean que este n no es el modo normal de vibración. No es el modo normal. Lo que le está diciendo es las posiciones en donde están esos nodos o las posiciones donde están esos antinodos. ¿Ok? Ahora bien, nos pasamos del otro lado. Vamos a la cuerda también, a ondas estacionarias. Aquí ya esta n no tiene que ser la posición de un nodo, sino que es el primer modo normal. ¿Verdad? Y entonces está el n igual 2, n igual 3, etc. ¿Ok? Por ejemplo, en esta secuencia, ¿verdad? Aquí tenemos 3 nodos y 2 antinodos. ¿Verdad? 3 nodos, 1, 2, 3. Y 2 antinodos, 1, 2. Aquí tenemos 3 antinodos y ¿cuántos nodos? 1, 2, 3, 4 nodos. ¿Ok? Entonces vean que aquí el n es n igual a 3. ¿Verdad? Aquí es n igual a 2.
Ese N es el modo normal. ¿Ok? Pues el libro, pues en esa parte, es decir, no tiene el cuidado en la anotación, ¿verdad? De aclararlo. Por ejemplo, el Resnick, si ustedes ven Resnick, usan la M minúscula para el conteo de nodos y antinodos. Y usan la N para el conteo de los modos. Y es que tras de eso las palabras son parecidas, ¿verdad? Nodo y modo, ¿verdad? Una es con N y la otra es con N. Entonces, el Resnick, para evitarse esos enredos, pues usa la N para los nodos normales y la M para los nodos y los antinodos. Pero bueno, ya aquí hicimos la aclaración, ¿verdad? Para que no vaya a haber una confusión. Tenemos que hacer problemas, ¿verdad? Entonces, ahí pues vamos a terminar de aclarar eso. Yo voy a quedar hoy aquí, jóvenes, porque necesito ir a traerle unos medicamentos a mi papá. Y antes de que me vayan a cerrar el device, ¿verdad? Voy a terminar con la clase aquí. Mañana el plan mío es hacer problemas. Ya acabamos de ver el capítulo, ¿cuál era este? El capítulo 15 de ondas mecánicas. Entonces mañana vamos a retomar todo el capítulo otra vez, ¿verdad? Pero vamos a comenzar a hacer problemas de ondas en cuerdas, ¿verdad? Y vamos a ver este material que vimos hoy, ¿verdad? Así que mañana pues lo dedicamos a hacer problemas. No sé si tiene, dígame. ¿La materia para el examen llegaría hasta lo que vemos hoy o hasta voy a revisar a ver cómo vamos a hacer ese primer examen. Es que necesito ver los capítulos. Ahora que usted me pregunta, denme un momentito para ver una cosa aquí en CIRS. Que eso lo iba a hacer en fin de semana. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nosotros tenemos que cubrir en este libro, 8 capítulos, ¿verdad? Así que yo estaba pensando en proponerles hacer, como son 4 exámenes, que evaluemos 2 capítulos en cada examen. O sea que ya tendríamos el material del primer parcial, que sería el capítulo de fluidos y el capítulo de oscilaciones. Y esto que estamos viendo ahora, ondas, lo juntamos con sonido, ¿verdad? Que es el capítulo que sigue, y ahí sería el segundo parcial. ¿De acuerdo? Y el tercer parcial sería temperatura y propiedades térmicas de la materia, y el último sería primera ley y segunda ley. Entonces nos quedarían exámenes parciales de 2 capítulos. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? A mí me parece que está bien distribuido, ¿verdad? Sí, a mí también. Sí, para no tener que evaluar, También. para no tener que evaluar ondas junto con oscilaciones, porque ya serían 3 capítulos, imagínense. Entonces dejémoslo así, ¿verdad? Lo que sí es que, ustedes saben, tengo que avanzar, ¿verdad? O sea, yo tengo que seguir viendo materia porque si no el verano se me acaba. Así que muy probablemente es decir, vamos a ir adelante viendo capítulos, pero es decir, la materia se va a ir cubriendo de tal manera de que quede tiempo, ¿verdad? Entre un examen y otro. Entonces, por ahí les voy a pasar las fechas de los exámenes, las fechas que tengo, que dijimos que son jueves, que van a ser jueves, ¿verdad? Y el primero estaría para el 27, ¿verdad? Entonces, en ese examen yo evaluaría fluidos, el capítulo de fluidos, ¿verdad? Y el capítulo de oscilaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, mañana hacemos problemas de ondas y continuamos con el material. Si podemos, pasamos a sonido. Si no, empezamos a ver sonido del jueves. ¿Okay? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, quedaríamos por hoy aquí. Una consulta rápida. Sí. Se supone que hasta el momento van a ser presenciales, ¿verdad? Los exámenes. Sí, van a ser presenciales. Hasta el momento. No me han dicho, la jefa administrativa consultó, ¿verdad?, a una entidad de la U, que son los que dicen en última instancia cómo se procede. Ellos no dijeron nada. O sea, todo se mantiene igual. El curso que era
O sea, que iba a ser así, bimodal, se mantiene así, bimodal. A menos de que esto se ponga muy feo, ¿ah? Y comience a morirse la gente y entonces manden a guardar a todo el mundo, ¿verdad? En cuyo caso, pues a mí, es decir, yo les avisaría, ¿verdad? Pero hasta el momento estamos con que vamos a presentarnos a hacer los exámenes. Vamos a ver esta semana cómo evoluciona, ¿verdad? Cómo van evolucionando los casos de esta cosa de COVID, ¿verdad? Pero sí, no soy yo el que toma la decisión. O sea, yo adopté la modalidad bimodal, pero no puedo cambiar nada, ¿verdad? Tengo que, ¿cómo se dice? Lo que me digan, ¿verdad? Lo que las autoridades, ¿verdad? Además arriba de la U tomen la decisión, ¿verdad? Así que si nos mandan a hacer el examen virtual, yo lo hago, lo hacemos virtual y punto, se acabó, ¿verdad? Los mismos problemas que íbamos a poner en presencial, los ponemos ahí virtual y ya, no podemos hacer más, ¿verdad? Así que pues yo les estaría avisando, ¿verdad? Si hubiera algún cambio. Está bien. Bueno, entonces, pues por ahí subo en la tarde este video. Y voy a ir poniendo, que ya esta semana voy a empezar a hacerlo, las secciones de cada capítulo, ¿verdad? Y las fechas de los exámenes. Está bien, entonces nos vemos mañana para continuar. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, hasta mañana. Muchas gracias. Bueno, hasta mañana.